se conectan. Bueno, estábamos recién hablando de por qué se elige poner en este punto en particular el perfil 1 o el 2, ¿sí? Y eso tiene que ver con que se tienen que ubicar en puntos donde existe lo que se denomina representatividad respecto a un área, si se quiere, uniforme. Tiene que ver con el método de las áreas medias, que todavía Daniel no lo ha explicitado del todo, pero que es otra metodología, digamos. Pero no quiero meterme en eso si no está. ¿Daniel, estás ahí? Estoy acá, sí. Bien, bueno, ¿querés que veamos el ejemplo que está acá? Sí, yo dividiría en dos partes. Primer Dale. parte del cálculo, primer formato de cálculo. Volvamos 2 lugares, 2 casilleros atrás, Martín. Dale. A donde estaba la S, bueno. Primer formato o primer forma de calcular volúmenes, vamos a ver 3 formas. La primera forma es la siguiente. Yo puedo dividir en lonjas, ¿qué vendría a ser una lonja? Vamos a decir. El eje, el lugar donde termina mi rasante. ¿Tenés el puntero? El eje. El lugar donde termina ¿la va a marcar? Sí, márcala. El lugar donde termina la calzada. Bueno, perdón. Sí, el pulso. No sé, tenemos el eje por un lado. No, déjalo, se entiende, Martín. Listo. El eje. Ahora tenemos la calzada. Tenemos el carril por ahí. Claro, ahora vamos a bajar por el punto donde termina la calzada, vamos a bajar hasta donde tenemos el terreno. Mi pulso. Y ahora vamos de izquierda, exactamente, de izquierda a derecha. Hay que conforme una lonja. A eso yo le llamo lonja. Eso lo tengo en el perfil que tengo en la progresiva 1000. Voy a tener su homónimo en la progresiva 2000. Entonces, ahora yo qué puedo hacer? Esta superficie de esta lonja lo sumo a la superficie de la otra lonja, igualmente representada, lo multiplico por la longitud y lo divido por 2 y voy a obtener como un tronco de volumen. Si ahora esto lo repito con la sección que me da a la derecha, después la derecha, después la derecha, todas las que tengo, los cambios dependientes, evidentemente podré hacer una sumatoria de lonjas y podré obtener un volumen. Este es un formato de cálculo. ¿Se entendió el primer formato de cálculo? Y mientras más lonjas tengan hechas, más exacto le vas a dar el valor, ¿sí? Obviamente acá siempre la idea es hacer el pago, lo que se propone en Claro. el método es hacerlo en función de los ejes verticales que hemos planteado, porque para eso están, para que se analice según cambios dependientes. ¿Estamos? Bien. Esperamos un segundito más, no te me vayas. No. No sigas avanzando que quiero buscar el ejemplo de la planilla. Profe, Sí, señor. tengo una duda. Esto de sacar las secciones por bloque, teniendo el AutoCAD ahora, hoy en día, ¿no es más fácil hacerlo todo directo, esa sección, sacando área o no? No sé si me entiendo. Sí y no. Si vos vas a trabajar con el Civica 3D, sí. Si vos no vas a trabajar con el Civica 3D y vas a trabajar con otros elementos, te diría que no. Listo. Depende con qué trabajes. Y ya te muestro, a ver si la puedo De hecho, encontrar. el Civic CAD 3D, que lo vamos a ver, dicho sea de paso, también un aviso parroquial en ese sentido, ya hablé con el ingeniero que da la clase de Civil 3D y estamos organizando una fecha que va a ser seguramente antes de la semana del coloquio para que podamos tener y puedan ver ustedes la potencialidad de esta herramienta de software. El Civic CAD 3D utiliza esta metodología, pero bueno, aplicando ya integrales, o sea, básicamente la matemática, para obtener los datos exactos y bien precisos del volumen y movimiento suelo.
En ese sentido, ustedes tienen que saber cómo son los métodos para después cuando el elemento del programa que les calcule, les tire un valor, sepa de dónde lo está tomando. Pero nosotros en esta materia no utilizamos el software, lo vamos a tener que hacer con un Excel, por eso es que les mostramos métodos que son alternativos o que vamos a tener que hacerlo de forma práctica para ustedes. Bueno. Digamos, estoy rastreando Martín la Excel. planilla. Ya lo voy a rastrear. Bueno, podemos ir aplicando los otros métodos mientras tanto. Sí, déjame que sigo buscando. Seguí, yo sigo buscando acá. Bueno. El segundo método es el que le dijimos antes. Sí, el que comentamos primero. Exactamente. Es que sería quizá lo más parecido a lo que vos al que no sé qué alumno habló, digamos. Es tomar el área. Gazzoni, Fabricio. Bien. El tercer método, que creo que este es el método que no sé si mi ingeniero Marcos se los habrá comentado en clase, suele ser el que da él, es el método del área media, que básicamente consiste en discriminar volúmenes entre sectores de puntos significativos del perfil transversal. Con las longitudes entre dichos perfiles y las áreas se obtienen los volúmenes. ¿Qué es lo que están viendo en las filminas? Las filminas, estas solamente tenemos explicado el área media, pero es uno de los métodos del área media para calcular. ¿Sí? Entonces, suponiendo que el área 1 tenga 50 metros cuadrados de terraplenados en este caso, el área 2 tenga 30 metros cuadrados, y veis una distancia, una progresiva, una diferencia progresiva de 100 metros, es un ejemplo. Entonces, el promedio, lo que se hace calcular es un área promedio entre estas dos, que es 50 más 30 dividido 2, son 40 metros cuadrados. Entonces ahí como que elaboramos un perfil transversal ficticio y que surge del promedio entre estas dos. Y luego lo único que tenemos que hacer es multiplicar ese valor promedio por la distancia entre perfiles transversales. Y allí obtenemos, como si fuera un prisma, digamos, 4.000 metros cúbicos. ¿Sí? Y lo que tiene el método de áreas medias es que para su aplicación tiene que estar muy bien aplicado el criterio de dónde se colocó el perfil transversal. ¿Sí? Yo ahora les hago una pregunta. ¿Va a ser más representativo, pensando en el perfil 1, más representativo este valor que estamos buscando, ¿no? De 50 metros cuadrados? En este punto da 50 metros cuadrados. Pero si yo hubiese colocado, por ejemplo, acá arriba, en este punto, el perfil transversal, por ejemplo, ¿va a ser más representativo el área que yo estoy obteniendo aquí que el que está aquí respecto al total que estoy analizando? Bien, Fabricio, porque es mucho menor, exactamente. Respecto a lo que intuitivamente, ustedes viéndolo visualmente, no hace falta hacer ningún cálculo, se dan cuenta que no podemos colocarlo acá porque el área va a ser mucho menor de lo que representa todo este tramo analizado, pero tampoco lo podemos colocar acá, por ejemplo. Bueno. No me deja... No andas con el Salió horrible la línea. Ahí está. Ahí No lo encontré podemos el colocar acá, por Excel. ejemplo. ¿Sí? Martín, ahí cuando terminé ya encontré el Excel. Dale, ahí termino con esta. No lo podemos colocar acá, porque también acá vamos a estar sobreestimando, sobredimensionando el valor del área. Entonces, lo vamos a tener que colocar en un punto intermedio, que sea representativo de lo que ocurre en todos estos sectores. Y este punto es el más representativo. Pasa lo mismo con el 2. El 2, en este caso, fue aplicado respecto a esta parte y fue colocado en el punto medio, que es representativo. Ni es tan grande como esta parte, ni es tan pequeño como esta parte. ¿Sí? Y ahí un compañero de ustedes hizo la pregunta, Daniel, déjame terminar con este método y pasamos a lo tuyo. Sí, ¿Qué pasa? Esa es una pregunta. ¿Qué pasa si tenemos este caso? El análisis entre 2 y 3. ¿Qué pasa si en el medio tenemos terraplén y tenemos desmonte? Bueno, es exactamente lo mismo que planteamos para el método que explicó Daniel, ¿sí? Fíjense, supongamos que tenemos un área en el 2, otro ejemplo, hemos dicho 30 metros cuadrados, tenemos de terraplén. Y acá tenemos 40 metros cuadrados de desmonte, ¿sí? La distancia va a ser de 200 metros, por ejemplo. Entonces lo que vamos a crear es un perfil ficticio donde nosotros vamos a dividir el análisis, ¿sí? De un lado, para este lado, del 2, de este perfil 2, hasta este punto, y del 3 hasta este punto, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El
El promedio de las áreas, ya lo sabemos calcular, 40 más 30 sobre 2, 35 metros cuadrados. Y ahora lo que vamos a calcular es los volúmenes de terraplén y de desmonte. De 2 a este ficticio, vamos a tener 35 metros cuadrados por 50 metros, que va a ser la distancia, fíjense, de 2 a este punto. O sea, este es el volumen. Y vamos a tener un volumen de desmonte que va a ser desde acá hasta acá, que lo calculamos de esta forma. ¿Por qué es válido suponer o hacer el cálculo como si fuera un prisma? Porque se supone que nosotros lo pusimos a esto en un punto, me sale proporcional y no es la palabra, representativo, ahí está, representativo del sector que está contemplando dicho perfil. ¿Sí? Entonces, tenemos que nos dio terraplén 1750 y desmonte 5250. Estos dos valores per se son importantes tenerlos separados, pero lo importante es que tenemos un balance de 3500 metros cúbicos sobrantes en este análisis. Y queda un elemento más a analizar, antes de pasar a lo que va a explicar Daniel. ¿Qué pasa? Esto nosotros estamos suponiendo, chicos, que el perfil 2, por ejemplo, fuera todo terraplén y el perfil 3 fuera todo desmonte. Pero ustedes no olviden que nosotros estamos viendo acá el perfil longitudinal. Cuando pasamos al transversal, ¿qué pasa, por ejemplo, si en vez que mi perfil de terreno haga como está acá, supongo, lo voy a dibujar, primero voy a borrar el que está, así no se confunden. ¿Qué pasa si yo tengo que mi nuevo perfil, mi perfil en algún perfil transversal donde yo me pare, es más o menos como este? Esta es mi nueva línea de perfil de terreno. ¿Qué vamos a tener en esta parte? ¿O qué vamos a tener, por ejemplo, en esta parte? En esta Mitad área. de Desmonte. ¿Y qué vamos a tener acá? Perdón, acá, todo esto. terraplén. Terraplén. O sea, puede pasar que tengamos un perfil donde tengamos área de desmonte y área de terraplén. Por eso es que la guitarra acá abajo está diferenciada en dos. En el ejemplo este que estamos viendo, yo voy a borrar todo esto, así no se confunden. En el ejemplo que estamos viendo es todo terraplén, pero puede pasar que no, que tengan una parte de desmonte y una parte de terraplén. Entonces, ¿cómo van a tener que hacer análisis? Bueno, ya ahora van a tener que desglosar en 4 el análisis. ¿Por qué? Porque hay que ver si ustedes van a tener terraplén y desmonte también de este lado. Puede que no, puede que acá sea todo desmonte, por ejemplo. Y acá sea ese terraplén y desmonte que habíamos visto. Entonces van a tener que hacer un análisis más pormenorizado en ese caso. Hay que ir con mucho cuidado al usar el método de áreas medias. Eso es lo que tiene el método de áreas medias. Tienen que andar con mucho cuidado cuando hacen el análisis. Y es muy importante que esto esté bien colocado. ¿Sí? Tiene que haber una interpretación de lo que sucede geométricamente. Si vos interpretás lo que sucede geométricamente, cuando vos lo calculás, vos vas a saber exactamente si estás calculando bien o no. Ahora, si uno aplica el método, pero no sabe dónde está parado, evidentemente que va a llegar a valores que son completamente falsos. ¿Está? Porque quizá cuando nosotros tenemos ya esa división, quizás sirve el método de la lonja, de hacerlo por lámina, y sumando, pero ¿qué sucede? Que digamos, lo que debemos respetar ahí es que esta excavación y este terraplén que contiene en esta sección se mantenga durante una cierta cantidad sobre la progresiva, digamos. Si el elemento de terraplén y de monte va variando, ahora en el ancho, tampoco el método de la lonja tampoco me sirve. ¿Sí? La idea sería encontrar el volumen real como si fuera que para eso sirve el Civica 3D. El Civica 3D te encuentra el volumen real, porque lo calcula digamos, por otro método, digamos. ¿Está? ¿Querés que vamos con el Excel, Martín? Avísame. Sí, pero básicamente lo que hace el Civil 3D es aplicar busca las integrales y con eso encuentra, recordemos análisis 1, concepto integral, y bueno, más o menos eso es lo que utiliza, y luego lo va extrapolando. Y ustedes tengan en cuenta lo siguiente, y otra cuestión. Nosotros acá vamos a hacer por una forma didáctica pocos perfiles, pero en general lo que nosotros tenemos que hacer es cada cambio de pendiente en nuestro perfil longitudinal.
¿Recuerdan por qué les decíamos que había que poner también un límite didáctico al tema de la cantidad de curvas verticales? Todos aquellos grupos que me habían hecho en una misma alternativa, como 30, 40 perfiles curvas verticales, iba a implicar que iban a tener que hacer 30 o 40 perfiles transversales. Y entonces no iban a terminar más. Entonces también había una limitación con eso, ¿correcto? Bueno, esto está listo, ahora vamos a lo que vos decías. Tengo una duda, profe. En mi, Sí. en mi perfil longitudinal hay zonas donde logré equilibrar bastante con el terreno, o sea, me queda apenas un poquito de desmonte o un poquito de terraplén. Esos puntos que son muy chiquitos así, o sea, muy poca altura de desmonte de terraplén, ¿se hace lo mismo o se toma? eh, En realidad vos tenés que calcular todos los volúmenes que vos tenés de terraplén, vos tenés que calcular Claro. todo, porque después lo vas a tener que pagar. El problema está en que en Claro. algún momento te va a venir alguien y te decir, pero me lo tiene que pagar. Ay, pero yo no Claro. tengo el computador. ¿Y el tuyo yo qué hiciste vos? Vos me lo tenés que pagar porque yo lo moví. Y acá lo que tratamos es de llevar la representación del total. En ese Claro. sentido, Fabricio, lo que se puede hacer es decir, bueno, yo sumo las superficies más grandes. Bueno, ¿cuánto representaba la superficie más grande respecto al total? Bueno, 65%. Entonces, divido el valor que me dio, lo divido por, a ver si estoy hablando bien, lo divido por 0,65 y me va a dar el 100%. O sea, después lo tengo que, si yo no lo multiplico, por lo menos tengo que saber la proporción. Y una vez que sé la proporción, lo elevo como si fuera para obtener el 100% de lo que yo no calculé. Pero necesito la proporción. Necesito que ese valor chiquitito sea un valor de algo, tener el valor. No calculo exactamente ahí, pero sé cuánto mide. Entonces, cuando sé cuánto mide, sé que cuando yo calcule la superficie más grande, todo eso que yo pude calcular me representa el 65% del total. Bueno, ahora lo tengo que llevar al 100%. Claro. ¿Se entiende, Sí, Fabricio? sí, sí, Bueno, eso es. ¿querés que comparto acá, Martín? Sí, ahí voy con dejar de compartir. Listo. Ahora ya está. Sí, sí, voy yo. Bueno, ¿qué tenemos acá? Una planilla en Excel. ¿En dónde? ¿Qué le estoy marcando acá? Esto que está en verde acá, los valores que están en verde es el eje del camino. Acá a la derecha, acá abajo tengo la calzada y acá arriba tengo la calzada. ¿Cuánto tengo de calzada? 365. Esto que está acá abajo, ¿qué vendría a ser? Si alguien me dice. La banquina. Banquina, muy bien. Está despierto. Banquina abajo, banquina arriba. ¿Está? Muy bien. Después voy a tener un valor este es un valor de cuneta y este otro valor de cuneta. Estas son las pendientes que tengo acá. Quiere decir que desde este punto 0 a los 3,65 voy a bajar con una pendiente del 2%. Por lo tanto, voy a tener 7 centímetros menos al llegar a los 3,65. De la misma manera, voy obteniendo distintos valores de disminución de pendiente en función de que yo me vaya alejando ¿de dónde? De mi eje de camino. ¿Está? Entonces, estos serían las cotas reales de mi perfil tipo. Acá está el perfil tipo, tengo las pendientes y acá me dan los valores respecto de un 0. ¿Estamos? Bueno, ahora les muestro, y para que vean que esto es medio kilométrico, digamos, se los voy a mostrar un poquito más amplio. Ahí estoy bajando, ¿no? Bueno, cada una de estas líneas que yo tengo acá, eso que está acá, es un perfil transversal. Este es otro, este es otro, y este es otro. Y así, ¿está? Cada perfil transversal, en este caso, te he puesto cada 20 metros, 900, 920. Estas son las progresivas. 900, 920 es la progresiva. 880, 900 es la progresiva. Y acá, yo voy, ¿qué tengo acá? Acá tengo mi perfil de tipo, ¿está?
en donde este es el valor de, en este caso, el valor de la calzada, después tengo, acá no debo tener banquina, y ¿qué voy teniendo acá? Voy tomando valores de terreno, de proyecto, y voy calculando, todo esto es una serie de cálculos, y ¿qué tengo acá en las columnas M, N, O, P, Q? ¿Qué es lo que tengo? Voy a buscar acá, voy a tener valores de excavación, terraplén, desmonte, y así voy teniendo distintos valores acá. Si yo tengo estos valores, vendrían todo lo que está dentro de este cuadrado que está acá, con esta resultante. Esto está hecho por el método de las lonjas. Esto que está acá es lo que me pasa en un perfil. ¿Se acuerdan de la progresiva 1000? Bueno, esto es lo que me pasó todo en la progresiva 1000. Ahora voy a la progresiva 2000. Esto vendría a ser, por ejemplo, la progresiva. Cuando yo le decía la progresiva 2000. ¿Está? Entonces, ahora, para obtener el valor de acá, y acá le aplico la fórmula que yo les dije recién, es, si ustedes se fijan acá, es el valor que yo tengo en un lado, más el valor que tengo en el otro lado, lo multiplico por la altura. ¿Cuál tendría que ser la altura? La diferencia de longitud que yo tengo. Que si yo voy de 20 en 20, la diferencia en longitud, si fuera plano, serían 20 metros. Si yo voy de 860 a 880, ¿cuál es la diferencia de longitud que tengo? 20 metros. Pero si fuera plano. Si yo contemplo la pendiente, en este caso la pendiente que está acá, vamos a poner un poquito más grande. La pendiente que está acá es del 13,72, porque no era un camino de ruta, sino era el golf, este es el ejemplo del golf, me va a dar que en vez de tener 20 metros, que vendría a ser 880 menos 860, me da 20 metros, me da 22,74 por el efecto de la pendiente. Me da 2 metros más por el efecto de la pendiente. ¿Está? Entonces, si yo multiplico la suma de valores que a mí me da en un perfil transversal, sumando todas las lonjas, más la suma que me da en el otro perfil, sumando toda la lonja, y lo multiplico por la longitud y lo divido por 2, me va a dar un volumen. Ese volumen en este caso es de capa vegetal. Luego acá tengo y hago el cálculo de terraplén. Y si se fijan, el terraplén me lo está sumando 0 en este caso, y me está sumando 0,06, que multiplicado por longitud y dividido por 2, me da 0,74. Si yo le aplico acá, fíjense que me está marcando el 22,74. Asimismo, puedo calcular ahora excavación. La excavación, ¿cómo lo hago? Obtengo el 1,84. El 1,84 que está acá era la sumatoria por menos 1, porque son excavaciones, son todos negativos, de todas las lonjas, de toda la superficie de todas las lonjas que me daba. A este, le sumo a este otro que estaba acá, un 1,25. Lo multiplico por 22, lo divido por 2, me da 43,09. Y estos ya son todos volúmenes. Que me dio, digamos, entre dos perfiles transversales. Si ahora yo abro eso, acá tengo dos perfiles transversales, acá tengo dos perfiles transversales, acá tengo dos perfiles transversales, y así, y después hago una sumatoria global de todo esto, hago la sumatoria global de todo esto, de todo hasta abajo, evidentemente me da el volumen total de este camino. Ahora fíjense que tengo el 1, el 2, acá también tengo, son todos cálculos, es lo mismo, ¿no? Se va repitiendo lo mismo, pero son todos cálculos, son, si mal no recuerdan, como 600, 700 perfiles transversales, para que tengan una idea del cálculo, ¿está? Y en algún lugar debe haber una suma, estimo yo, que en algún lugar debo haber hecho una suma de toda la resumen. Acá está. Esta es la tabla resumen donde están todos los tramos, ¿sí? Acá están los cálculos, esto que traigo. Traigo del global, lo traigo acá, del global lo traigo acá. Ahí están todos los volúmenes. Y abajo, en algún lado, acá están los volúmenes acá. Y a esto ahora le voy a aplicar un precio. A este le voy a poner un precio, a este le voy a poner otro precio, a este le voy a poner otro precio. Y estamos teniendo, en este caso, 33.000 metros cúbicos de excavación, 6.500 metros cúbicos de terraplén, 235 metros cúbicos de capa vegetal, pavimento de hormigón en metros cuadrados, pavimento de hormigón en metros cúbicos está puesto acá, 1.154,
mezcla granular 5173, y así en Baden, por ejemplo, y así vamos sumando todas las cosas. ¿Se dan cuenta cómo está armada aproximadamente, cómo está armada la planilla? Evidentemente que una vez que armaron un bloque, ya después lo repiten. Digamos, mientras que no les cambien los puntos, estos puntos, mientras que no le cambien los puntos de que ustedes tienen de que no tengan más puntos, está todo bien. El problema está que cuando esta cantidad de puntos que tengo acá, es decir, la cantidad de cambios dependientes, me empiecen a haber más cambios dependientes, evidentemente que yo tengo que ir generando más celdas de cálculo, porque voy a tener más lonja, voy a tener más superficie. Pero mientras se mantenga la cantidad de variaciones dependientes, esto se mantiene constante y simplemente copio y después agrego, en mi caso, agrego con amarillo los valores reales de terreno y ya está, no tengo que hacer más nada. ¿Y esto de dónde lo saqué? De la guitarra. Esto que está acá lo saco de la guitarra. Los amarillos los saco de la guitarra y los verdes los saco del perfil tipo. Al ser el perfil tipo, se repite en todos lados. Entonces, yo voy copiando. El amarillo es el perfil del terreno, este varía. Y por eso tiene color amarillo. El color amarillo en mi simbología, en mi formato, son los valores que yo tengo que agregar en mi tipeo. ¿Está? No sé si se alcanza a interpretar. ¿Se entiende cómo se hace esto? Este es un formato. Y acá tienen este es el trabajo que, digamos, a mí me pagaron por esto. ¿Está? Este es un trabajo real de desarrollo que me demoró, le digo que 2 o 3 días me demoró hacer esto. Me demoró hacer la base. Una vez que tuve la base ya lo... Y esta base es completamente sustentable. Yo me podía dar cuenta si estaba bien calculado o no, porque le hice un montón de pruebas. Cuando me da cero, cuando me da otro valor, para, digamos, hice las pruebas de rigor de que, digamos, no haya ninguna falla, porque evidentemente si yo tengo una falla en esto, y está todo mal. ¿Estamos? Bueno, déjame compartir y volvemos. Martín, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Ahí estoy compartiendo el pantalla. Bueno, espero que hayan entendido, por ejemplo, el ejemplo que les acabo de mostrar, espero que lo hayan entendido, digamos. Bueno, sigamos un poquito. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Esto también. Bueno, el rótulo, que es más o menos lo mismo que el anterior, acá inclusive lo copié, habría que cambiarle y ponerle perfil transversal y en vez de trazado, perfil transversal. Esto es el rótulo de la hoja, quiero aclarar, porque en realidad ustedes van a tener una hoja, como habíamos explicado. Yo ahora después les muestro un ejemplo de cómo queda. Todos los perfiles transversales se van a ir acomodando de tal forma que ustedes tienen la hoja y va de abajo, se lee de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, ¿sí? O sea, el perfil número 1 va a estar abajo, inferior, izquierda. Arriba va a estar el 2, el 3, el 4. Llegamos a la parte de arriba de la hoja, pasamos al lado del 1 con el 5, el 6, el 7, y así con esa forma de terminar. Le parecerá sonso, pero el ingeniero Marcusi baja muchos puntos por no estar eso correctamente puesto, porque es una normativa de vialidad, así que no se puede cambiar, ¿sí? Pero el tamaño es lo mismo esto, en tanto que rótulo de la hoja, ¿sí? Bueno, algunas preguntas frecuentes. ¿Cuántos perfiles transversales hay que hacer? Esto lo puse en verde porque Daniel estaba ahí que me iba a decir cuál era el número final. Nosotros venimos trabajando con de 10 a 20 Está bien, por de día año. 20. ¿Qué? Está bien de día 20. El hecho es el siguiente. Si ustedes necesitan hacer más perfiles transversales, hagan más perfiles transversales. Pero no se vayan a hacer 50 perfiles transversales porque van a estar 5 o 6 días calculando perfiles transversales y completando No la es la guitarra, idea. etc. El hecho está. ¿De dónde obtengo los perfiles de terreno? Datos que ustedes no tienen. Nosotros se los vamos a pasar, ¿sí? Y les Dame un vamos a segundito, ir... Martín. Dale. No, quería completar. El hecho de que ustedes, digamos, nosotros tenemos que garantizarnos que ustedes saben hacer cálculo de perfil transversal. Si hacen 50, corre por su cuenta. ¿Está? Nosotros no vamos a tener objeción en eso. Pero no se lo pedimos, ¿por qué? Porque si no van a estar 5, 4, 5 días y no queremos que estén. Necesitamos saber que lo saben hacer, que lo saben plasmar
que saben que tiene que ir de izquierda, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, ¿sí? Ese tipo de cosas sí lo vamos a requerir, ¿está? Ahí está, man. Ahí está, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Las escalas usuales, que se suelen trabajar, pero insisto, tienen que ustedes adoptarlo en función de lo que tengan. Suele utilizarse uno 200 para el eje Y, o sea, para el eje verticales, y uno en 100 analizado desde el punto de vista de la sección o en transversal, ¿sí? En la estabilización de talud, esto es lo que vimos recién. Tienen que elegir la solución más conveniente en función de lo que vimos. Y tiene que haber variedad, no siempre elegir los mismos. Entonces ustedes, primero que nada, van a tener que definir qué tipo de suelo van a tener en el perfil en cuestión que estén analizando. Ahí, bueno, de nuevo, empiecen a tomar criterios. No, ustedes no van a conocer qué tipo de suelo, pero no es lo mismo. Vamos a hacer una deducción rápida. No es lo mismo el suelo que van a tener ustedes en un camino o en una zona del camino de ustedes que está, no sé, a 2000 metros sobre el nivel del mar y que estamos atravesando la montaña, donde a lo mejor ustedes lo que tengan ahí es roca, que una parte del camino donde ya nos encontremos cerca de un río, en lo que es el valle, entonces ya ahí no tenemos roca, ahí tenemos otro tipo de suelo. Y ese es el criterio que ustedes más o menos van a tener que adoptar en función de lo que se conoce, ¿sí? Y en base a ese tipo de suelo y a los datos que les dimos, van a tener que elegir la estabilización de taludes que más se acomode o que más tenga intuitivamente lógica al perfil, ¿sí? Bueno, acá hay una pequeña, lo que les decía, de barreras longitudinales, son 4 filminas, las podemos ver rápidamente, quedan 7 minutos de... A ver, hay algunas preguntas antes de pasar con esto. Profe, ¿los perfiles transversales los hacemos de acuerdo a un perfil longitudinal seleccionado? Pregunta Matías Bota. ¿Cómo? ¿Los perfiles transversales los hacemos de acuerdo a un perfil longitudinal seleccionado o los chicos siguen trabajando cada uno con el suyo? Siguen trabajando cada uno con el suyo. Todavía no hay una elección del mejor de No, la todos. elección va a ser el último. La elección se hace al último. Está buena la pregunta porque hubo chicos antes que me habían preguntado y bueno, estábamos terminándolo de ver. Bueno, brevemente un poco de los barreras longitudinales que también en la medida de lo si lo pueden dibujar, se hace simplemente, lo único que le pedimos es que lo dibujen en la parte de la sección, en la parte del perfil tipo, de la parte del lado que corresponda, pero nada más, eso es lo único que les pedimos. Les muestro brevemente lo de DNB, una clasificación que existe. Esta es la semirrígida metálica, que ustedes conocen y habrán visto mucho en las rutas. Es un tipo de diseño que últimamente está siendo, producto de sus malas colocaciones, está siendo medio como puesto en cuestión. Producto de no un buen trabajo por parte de nosotros, los ingenieros, porque este espacio que queda entre la parte longitudinal y el suelo suele ser un problema muy grave para los motociclistas. Motociclistas que, por ejemplo, encuentran en el camino algo que los desestabiliza, por ejemplo, arena que se le cayó a un camión. Eso hace que se estabilice, el motociclista se cae por inercia, si sigue arrastrando por el camino, va a parar a esto y queda encastrado acá en el medio. Entonces, a lo mejor un accidente que puede ser de nada, termina recibiendo una amputación de una pierna, y ha pasado, porque esto ha sido mal diseñado, no porque sea malo, sino porque se golpea la cabeza con el elemento. ¿Ah? Te puede golpear la cabeza con el flash beam. Bueno, yo acá les pongo las distintas opciones que existen. Esta es una clasificación que está muy buena porque, o no una clasificación, sino en función de los distintos peligros que podemos llegar a encontrar, que no necesariamente puede ser el talud o un desnivel, sino, por ejemplo, árboles, ¿sí? ¿Qué necesidad de protección tiene? Bueno, por ejemplo, un árbol con troncos mayores que 0,10 metros de diámetro, bueno, hay que ver la decisión basada en las circunstancias específicas, hay que analizarlo también según el nivel de servicio. Por ejemplo, piedras, postes de semáforos, postes de servicios públicos, ¿sí? Son criterios que se suelen adoptar y que hay que tener en cuenta. Esta es una justificación técnica para la colocación de las barreras longitudinales, que va a estar en función de la pendiente del talud de terraplén que tengamos y de la altura del terraplén que tengamos. Esto es algo empírico y se ha calculado también. Y bueno, acá hay que analizarlo. En este sector nos encontramos que no se requiere una defensa. Y en este sector hay que ver una combinación de altura pendiente para la que sí se requiere defensa. Esto es algo que también ustedes lo van a poder aplicar en el trabajo. Esta es una clasificación muy rápida.
Tenemos las rígidas, como las New Jersey, que son de hormigón, ustedes vean que pueden tener distintas características, semirrígidas, y luego las flexibles, el FlexBeam, que es lo que venimos viendo recién. Y estos son algunos criterios de selección de qué, de si vamos a adoptar rígido o flexible. Su capacidad de comportamiento, las características de la deflexión, es decir, si vamos a permitir que tenga una deflexión o no. Por ejemplo, en este caso las New Jersey no tienen deflexión lateral, en cambio las otras sí, puede haber una deflexión en caso de accidente. Condiciones del lugar, compatibilidad de distancias, de sistemas, perdón, costos importantes, mantenimiento, porque una vez que hay un choque hay que reponerlo. Rara vez ocurre eso. Realmente cuando chocaron y rompieron la barrera nunca más la arreglaron. Entonces hay que también tener en cuenta un poco esos criterios. Simplicidad, existencia de repuestos. Estamos hablando de, no en el caso quizás de los New Jersey, pero en otros elementos hay que ver más complejos si se puede aplicar o no. Estética y ambiental, experiencia de campo, etc. Esto es un brevísimo resumen. Yo después voy a subir uno un poco más completo y con más imágenes para que ustedes puedan ver, ¿sí? Y por último, cerramos con esto porque es interesante que empiecen a abrir los ojos y que vean la magnitud de lo que es una obra vial. Esto que están viendo acá abajo es parte del camino al cuadrado, y esto que está acá arriba es vista satelital de lo que es la obra del camino, que va a ser el camino de la nueva ruta 36. Quiero que ustedes observen el movimiento de suelo que se realizó. Vean el terraplén, miren el terraplenado acá. Vean aquí también otro terraplenado. ¿Sí? O sea, es impresionante. Toda esta curva, vean el terraplenado que se hizo con el peralte. Y bueno, visto aquí, y ya te dejo Los ahora. cortes, Martín. ¿Qué? Martín, tenés los cortes ahora. Ahora tengo Fíjate los cortes. los cortes en la montaña. Miren, Abajo. miren acá. Ese. ¿Sí? Este es un corte Ahí importante. tienen los taludes también. Y vean cómo se hizo el falde y se fue haciendo curva contra curva para poder subir. Y bueno, esta es una vista de arriba, donde inclusive el satélite nos permite ver acá los distintos taludes contra taludes, observen. Y es impresionante la marca que deja en el camino en donde se hace. Quizá en un camino rural no lo ven, pero en un camino de montaña, y por eso es que tiene un impacto ambiental enorme. Y por eso es que hay que analizar todo bien de forma concienzuda, y a conciencia todo esto. Porque el impacto que tiene y el movimiento de suelo que genera es increíble. Ustedes compárenlo con el tamaño del pueblito de Casafús. O sea, es enorme, es enorme. Bueno, dudas, inquietudes, queda 1 minuto y medio, no sé si hay tiempo. Profe, entonces del TP, o sea, la parte esta que queda, lo primero que debemos hacer es seleccionar los puntos donde vamos a hacer Sí. las secciones. ¿Sí? Luego el perfil de la sección lo vemos en dónde, en Google Earth o... Se los pasamos nosotros, Ah, se los vamos a listo. pasar nosotros, le vamos a pasar un AutoCAD con los perfiles de cada una de las secciones de terreno, Ah, y nosotros le vamos a indicar cómo lo van a ir trabajando. Eso se lo voy a subir al Facebook, porque es un archivo AutoCAD, y capaz que también se lo suba al WhatsApp. ¿Cuántos tipos de suelo tenemos que tener en alternativos? 3. Daniel, 3. y con eso calculamos todo el volumen del perfil nuestro. Claro, calculas terraplén por un lado y excavación con el otro. La próxima clase vamos a ver costos y le vas a poner un valor al terraplén, un valor a la excavación, y va a tener el costo de los 2 ítems, de terraplén Sí. y el de desmonte. El lunes con el ingeniero Marcos sí van a ver costos, y les va a enseñar cómo calcular todo eso, y nosotros después lo vamos a ver lo mismo en el práctico, y ustedes ya después van a ver que, recuerden, el movimiento del suelo en este tipo de obras es el 80% del costo de la obra. Entonces ya con lo que le estamos viendo a ustedes van a poder obtener un valor muy aproximado de lo que les va a salir la ruta que ustedes están diseñando. Así ¿Estamos? que... ¿Alguna otra Bueno. duda más? Aparte de Fabricio y Agustín. Listo, entonces, los despido. Estamos, nos vemos el jueves que viene. ¿Estamos? Nos vemos, chicos. Luego. Chao.